Universidad Martí presenta la conferencia Las TICs y la educación rural en el Perú, por el maestro Bogislav Savo Petrovich Cárdenas. Él es licenciado en Psicología con especialidad comunitaria y organizacional por la Universidad de San Martín de Porres, Perú, máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Europea del Atlántico, España y UNINI de México, gerente corporativo de Evalúa Calidad SAC y asesor de empresas, director de proyectos con entidades políticas y privadas en la mejora continua de la organización, Programa Nacional Beca 18 Perú, analista y ejecutor de diversos programas académicos sociocomunitarios con organizaciones educativas y organizaciones públicas y privadas, miembro colaborador del Cuerpo de Paz de la ONU en Perú y Club Lion Quest International. Ejerce la docencia en el campo de la administración y la investigación, asesor de proyectos de tesis desde el año 2012 hasta la actualidad en la Universidad Tecnológica de Perú. Recibamos a nuestro ponente, el maestro Bogislav Savo Petrovich Cárdenas. Bien, muy buenas tardes desde Perú. Un saludo cordial y bendiciones ante todo. Gracias, estimada doctora Erika Rodríguez, rectora de la Universidad Martí. Asimismo también al doctor Ramiro Torrico, a quien conozco y le tengo mucho aprecio. Acá desde Perú un saludo fraternal a toda la comunidad educativa que se encuentran hoy presentes. El día de hoy me toca tocar el tema sobre las TICs en educación rural. Las TICs más conocidas como las tecnologías de la innovación y la comunicación. Y vamos a hablar sobre algunos conceptos, el acceso a Internet en zonas rurales, casa, datos estadísticos. Algo muy importante antes de pasar a ello es ver todo el proceso en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia definitivamente ha ocasionado un desgaste, ¿no? En el tema de la educación, más aún en los accesos propios de la educación a través de la gestión de la calidad de los mismos y aún más en las zonas rurales, ¿no? Y para poder entender un poco sobre las TICs, veamos a qué nos referimos acerca de ellas. Todos aquellos recursos, herramientas y programas que podamos administrar, procesar para poder compartir información utilizando diversos soportes tecnológicos, tales como televisor, celulares, computadoras, reproductores portátiles de audio, tablets, entre otros, ¿no? Con la finalidad de poder utilizar un sinnúmero de programas, páginas web, aulas virtuales, canales satelitales, asimismo trabajar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, correos electrónicos. Todos ellos nos ha conllevado a entrar en un mundo globalizado. Pero no todos accedemos a ese mundo globalizado. Es la realidad en la cual estamos viviendo actualmente y debemos enfocarnos en estas dos pequeñas fotos que acabo de poner. Y vemos a dos imágenes. En una de ellas, al lado izquierdo, encontramos a dos alumnos que están en el cerro con una pequeña tablet otorgada por el gobierno, pero que la pregunta del millón es, ¿qué hacen en el cerro? ¿No? ¿Por qué están en las zonas más altas? ¿No? Lo mismo podemos evidenciar acá en la foto que podemos ver al lado derecho, de repente de mi diestra, y encontramos a una alumna con su lapicero, su cuaderno, escribiendo y escuchando vía el celular, utilizando pues un medio digital, en este caso un celular, no propio, y aún más en un lugar de repente que no es el adecuado y el acogedor para poder tener el aprestamiento, ¿no? Tanto cognitivo como actitudinal y comportamental en las enseñanzas de aprendizaje básicas que debe tener, ¿no? El acceso a Internet en las zonas rurales definitivamente marca una realidad muy, muy herida en cada una de nuestros países, más aún en el Perú, ¿no? Que actualmente tenemos zonas donde los lugares son muy inaccesibles y tenemos diferentes climas que muchas veces impiden el acceso al Internet. Por otro lado está, ¿no? Una disparidad tremenda en que existen escuelas, ¿no? Que de repente tienen la antena satelital,
pero que no tienen el hardware adecuado porque carecen de tecnología o carecen también del mismo soporte técnico que necesitan para poder apoyar a todos los alumnos y aún más a los docentes en dar este crecimiento en la educación rural, ¿no? Por otro lado, la pobreza marca una entera diferencia en el que igual nuestros queridos estudiantes no solamente van a las aulas a estudiar, sino que también ante la terrible pandemia han tenido que optar por volver a trabajar para poder llevar pan a la mesa. Si esto es así, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? Definitivamente el Ministerio de Educación en el Perú ha hecho denodados esfuerzos y lo sigue haciendo. Es un aplauso al cual uno también viene trabajando y obviamente está trabajando el tema de Aprendo en Casa, ¿no? Un servicio multicanal, ¿no? De educación a distancia, por televisión, por radio, por internet, ¿no? Cuyo objetivo es que todos los estudiantes en alguna medida puedan tener esta educación básica, tanto a nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Una educación básica especial, una educación básica alternativa, y que estos avancen, obviamente, sus clases desde el 6 de abril del año 2020. Todo el año número de ensayos y errores que poco a poco se han ido mediatizando, se han ido limando, hasta ir llegando a cada una de las regiones. Definitivamente no se puede llegar a los lugares, ¿no?, más inaccesibles como son las zonas muy altoandinas y sobre todo a las comunidades nativas, ¿no? Quien le habla, pues, ha trabajado en diferentes programas, ¿no?, interinstitucionales con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, en el cual he podido evidenciar en las comunidades nativas donde no existe el acceso a Internet y más aún, ¿no?, con los trabajos que hemos hecho, hemos podido evidenciar que no tienen el soporte técnico y aún más los instrumentos necesarios para poder llegar a esta red digital. ¿Qué nos dice la red de comunicación regional acá en el país, ¿no? La brecha digital en el Perú es bastante alta. Por ejemplo, de los 2 millones de escolares que tenemos en el país, 1.7 millones no cuentan con Internet. Entonces estamos hablando más o menos que un 85% de escolares están estos sin acceso. Aún más si vamos a la zona rural, la situación obviamente se va a tornar más agudizante, ¿no? Solamente un 2% de los colegios cuentan con esa conectividad, ¿no? Esto es alarmante, y al ser alarmante, obviamente muy preocupante, ¿no? Desde el año 2014, 2015, hasta el 2012, desde los programas nacionales de beca 18, algunos estudios de línea de base que hemos desarrollado, hemos evidenciado muchos problemas en base a los alumnos cuando han venido a estudiar a Lima, ¿no? De aquellos grupos talentosos del Programa Nacional de Beca 18, a los cuales no tenía acceso a una educación, ¿no?, de primer nivel, pero que sin embargo esa actitud, esa pasión que los llevaba por estudiar, llegaron a obtener una beca y al momento de llegar a la ciudad capital para poder tener acceso a la educación, tuvieron un gran problema por tener que ir adaptándose a estos medios digitales, ¿no? Casi todas las universidades e institutos tuvieron que hacer programas, ¿no?, de inserción digital antes de que puedan ingresar ellos a las aulas universitarias. Eso nos decía directamente que los alumnos carecían de toda esta tecnología. Singularmente, de todos los aportes que se encontraron en los estudios anteriormente mencionados, tanto con el Cuerpo de Paz como en los programas nacionales de beca 18, dice bien claro que los problemas pueden ser solucionados teniendo en claro qué es lo que se busca y siguiendo un orden de elección, ¿no? En primer lugar, se debe elegir, obviamente, una muestra claramente delimitada que reduzca las diferencias existentes de la población. Algo muy importante. Cada región en nuestro país es completamente distinta, es una realidad latente y distinta, ¿no? Mientras más alejados estamos de la ciudad capital o de, o de las ciudades de nuestras regiones, es más difícil el acceso a las tecnologías de la innovación en comunicación. Y esto se debe justamente por los espacios geográficos y los climas que tenemos, ¿no? Tenemos una gran variedad de microclimas, el cual afecta significativamente al acceso al Internet. No muchos tenemos acceso a la televisión y la radio, ¿no? Y más aún a la captación de banda ancha o señal por Internet. Como podemos observar en estas fotos, ¿no?, se evidencia que estos niños, ¿no?, comienzan a caminar, algunos desde las 5:30, 6 de la mañana, a caminar horas para poder llegar a lugares, ¿no?, donde puede acceder al Internet.
Acceso a celulares, tablets, computadoras y laptops. Definitivamente en las familias peruanas, ¿no? Uno, dentro de la familia, en las zonas rurales, tiene celular, ¿no? Y en muchos de ellos no los tienen, ¿no? Utilizan radios, transistores, para poder captar la señal y a subir, bueno, a los lugares altos. Otra cosa muy importante, la capacitación docente rural en las tecnologías de la innovación y la comunicación se ha hecho también una brecha muy difícil, porque definitivamente no existe un presupuesto asignado para poderle dar ese soporte necesario al docente en poder capacitarlos en las tecnologías de la innovación y la comunicación. A pesar de que existen webinars que están trabajando, muchos de los docentes a nivel nacional no logran llegar a tener estas capacitaciones justamente por el tema de las tecnologías de la innovación y la comunicación basadas en no existencia de Internet en las zonas más altoandinas y sobre todo más desplazadas de nuestro país. Otro problema gravísimo es el desplazamiento de alumnos para acceso a Internet. Definitivamente es un gran problema, ¿no? Y que redunda mucho en el aspecto económico, más aún sabiendo que estas personas son de pobreza o pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Nos preguntamos frente a estas situaciones. Definitivamente actitud y pasión es lo que existe en muchos de estos niños, ¿no? Y aún así también el apoyo de los padres por querer hacer que estos niños lleguen a estudiar, lleguen a lograr sus metas en alguna u otra medida, ¿no? Entonces, gracias a esta plataforma digital de Aprenden en Casa, puesta en marcha por el Ministerio de Educación en Perú, ¿no? Y más aún, durante esta pandemia, muchos han podido tener ese acceso, pero aún tenemos muchos lugares y aún así comunidades altoandinas y comunidades nativas, ¿no? Indígenas nativas que no logran hacer ello. Hemos hecho muchas entrevistas a diferentes docentes, hemos hecho entrevistas a padres de familia y lo que nos han evidenciado es que no tienen el soporte técnico, ¿no? Y en el soporte técnico justamente nos basamos ¿en qué? Nos basamos en, más que nada, en los accesos, ¿no? De la televisión. Hogares con acceso a televisor según área de residencia. Definitivamente existe el acceso a la televisión en las áreas de residencia. Vemos acá, ¿no? Enfocándonos más que nada en el área rural, ¿no? En el área rural, hay entre julio, agosto y septiembre del 2019 a julio, agosto y septiembre del 2020, ¿no? Está acá en amarillo, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Muy simple. La pandemia ha ocasionado que en estos lugares que son de pobreza y pobreza extrema, muchos de ellos no tengan, ¿no? No tengan electricidad. Muchos de ellos hayan perdido la conectividad porque no tienen ahorita el presupuesto económico que normalmente había, ¿no? Dice bien claro que de cada 100 hogares de Lima metropolitana, estamos hablando de Lima capital, el 95% puede contar con televisor, ¿no? En el resto urbano un 87% y en el área rural 47% de cada 100 hogares, ¿no? Delimitando más el tema, ¿no? Delimitando más el tema, cuando hablamos de televisión, no solamente televisión, sino ya de televisión por cable, según área de residencia, ahí encontramos otra brecha importante, ¿no? Que el 30.2% de hogares del país accede a este servicio por área de residencia, ¿no? Que representa el 47% en Lima metropolitana, que es la capital. Le sigue el resto urbano con el 29.2% y el área rural con apenas el 6.5% de televisión por cable, ¿no? Algo muy distante de lo que existe en la realidad. Actualmente se están actualizando algunas datas que posteriormente voy a hacerlas llegar, ¿no? Y veamos qué realmente utilizan, ¿no? nuestros pobladores en las zonas rurales, ¿no? El acceso a radio, ¿no? Según el área de residencia, encontramos que en el área rural, ¿no? Un 80% utiliza la radio, ¿no? La famosa radio transistores, que por décadas siempre ha sido el apoyo en ellos y obviamente se ha ido manifestando en cada uno de los hogares y más aún trabajando en comunidad, ¿no? Con la misma comunidad educativa, padres, ¿no? Docentes, directores, han tenido siempre este acceso a la radio, ¿no? Y han podido llevarlo, ¿no? A los lugares más difíciles y poder lograr captar la señal y lograr la información. Pero no solamente por medios audiovisuales el alumno puede aprender, ¿no? Por número de computadores en el hogar, también existe una brecha muy distal, ¿no?
Obviamente, lugares en extrema pobreza carecen de una computadora en el hogar, ¿no? En las zonas rurales aún más, ¿no? Peor aún cuando no tienen el soporte técnico y más aún, ¿no? Careciendo de la red del cable, ¿no? De la red por cable. Muy importante es mencionar que la población de 6 años y más que hace uso de Internet según área de residencia, ¿no? En, en Lima Metropolitana acceden, ¿no? Que viene a ser la capital, ¿no? Con el resto urbano también acceden a un 73%, pero en el área rural solamente un 41.7% de toda la población rural accede a este servicio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obviamente, ¿qué quiere decir? Es que la gran mayoría de estos alumnos, todo lo hacen por medios de la televisión, bien en caso tengan, ¿no? Electricidad o en el uso de las pilas o baterías. Ante la inclemencia del clima, ¿no? La inclemencia del clima, el cambio radical que existe en los accesos también de los espacios geográficos en los cuales vivimos, se hace muy difícil la brecha digital, ¿no? En donde los gobiernos, el gobierno peruano debería de trabajar más aún con todas las empresas que puedan destinar este servicio y obviamente nos puedan prestar información al respecto con la finalidad de poder trabajar en las 25 regiones del país. Se hicieron una encuesta, ¿no? Se hizo una encuesta, que acá quiero detallar, ¿no? Sobre los accesos principales con los dispositivos para poder utilizar la telefonía, ¿no? Las tecnologías de la innovación y la comunicación. Y se encuentra que el principal dispositivo para poder acceder al Internet definitivamente es el teléfono celular, ¿no? ¿No? Y eso no solamente se evidencia en las zonas rurales, sino que también, obviamente, se evidencia en las zonas nativas. Acá en Perú tenemos a nuestros cornechas, que vienen a ser pues, los principales representantes en las comunidades nativas, donde tenemos comunidades nativas huampis, chipigos, conigos, ayanincas, ¿no? Y quechuas hablantes, ¿no? Que son los que de alguna u otra manera pueden acceder, ¿no? a un equipo celular y obviamente apoyan, ¿no? A toda la comunidad nativa a que puedan escuchar, ¿no? A través de un parlante, ¿no? Las diferencias significativas se marcan más que nada en las distancias que puedan haber, ¿no? De la red de banda ancha en Internet. Otra cosa muy importante, ¿no? Las familias están en contacto con sus escuelas, definitivamente, actualmente sí están, ¿no? Están más integrados aún, ¿no? El docente cumple un papel fundamental y sobre todo, ¿no? Es prácticamente un arquitecto en todo el proceso de educación que tiene desarrollándose a través de las tecnologías de la innovación y la comunicación, ¿no? Y los resultados son bien alarmantes, donde encontramos que para poder acceder a la educación, ¿no? Los padres son los que tienen que prestar los servicios de celular con los docentes para que ellos puedan trabajar. En otros casos es mucho más complejo. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más complejo. Los docentes tienen que ir de lugar en lugar para poder dar las clases de manera particular en grupos humanos representados en cada distrito de la provincia, haciendo una labor apoteósica y obviamente tratando de llegar a los estudiantes, pero no a todos, ¿no? No a todos, por las mismas inclemencias del clima, ¿no? Que existen en el lugar. Por ejemplo, en Puno, en Pasco, ¿no? O en lugares como en Amazonas, en Pampexa, que es en la cordillera del Cóndor, una zona muy arriba, y es muy difícil los accesos, ¿no? ¿Qué piden las familias para mejorar la educación a distancia durante la pandemia? Casi las 2/3 partes de los cuidadores, que acá le denominamos nuestros padres y familia, piden más apoyos para mejorar el aprendizaje en casa, incluyendo orientación, recursos y materiales. Definitivamente los recursos y materiales son necesarios.
porque así, aún así puede haber en Internet las personas que son, ¿no? Que están en zonas de extrema pobreza, no cuentan con las herramientas necesarias o no cuentan con al menos un celular o televisión, menos aún por televisión por cable, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado de que exista durante mucho tiempo pues una ola migratoria, ¿no? De una desesperanza aprendida por parte de muchos alumnos que han ido creciendo en una educación básica regular, ¿no? De inicial, primaria y secundaria, y tengan como visión ir a la capital o ir a nuestras regiones donde están en las ciudades más concentradas de las universidades para poder acceder a una educación. Definitivamente, esta ola migratoria se ha centrado y se concentra mucho en Lima, ¿no? Haciendo esto muy centralista porque, bueno, en Lima se concentran mayor cantidad de universidades, tanto públicas como privadas, y obviamente estos estudiantes universitarios buscan, ¿no? Buscan una universidad de calidad y que le puedan prestar los servicios necesarios. Definitivamente debemos de marcar esa gran diferencia existente en el Perú, ¿no? Sobre todo porque nuestros estudiantes, al carecer del Internet, definitivamente no logran los aprendizajes significativos. Más aún cuando vienen a Lima y se encuentran con ¿no? una diferencia distal y obviamente tienen que empezar todo un proceso de adaptación en las tecnologías de la innovación y la comunicación. Algo muy importante, ¿no? Y que justamente en la UNESCO se viene trabajando, ¿no? Y nos menciona en el año 2021, bueno, de febrero de 2021, ¿no? En ámbitos rurales ni la radio, ni la televisión, ni la estrategia digital han funcionado de manera suficiente como para poder generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha sido otro el camino, obviamente, materiales producidos por los profesores, ¿no? Su distribución por agentes comunitarios, comunicación telefónica o por vía WhatsApp. Estos elementos han hecho que los docentes puedan conectarse con los estudiantes o con la mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Y esto ha generado un montón de iniciativas de alta creatividad, por lo cual los docentes han logrado trabajar con los estudiantes y sus familias. Algo que marca la diferencia aún más en la pandemia, donde existe mucha diferencia, ¿no? Con el año pasado, porque obviamente al haber menos poder adquisitivo, estas personas no pueden continuar estudios, ¿no? Sobre todo los niños. ¿Qué propuestas son las que se necesitan? ¿Qué propuestas son las que se necesitan acá? ¿No? Poder garantizar el acceso adecuado a los servicios de la tecnología, de la innovación y la comunicación. Pero para ello, nosotros necesitamos trabajar una oferta pública con todas las empresas que quieran realmente trabajar en el acceso a la comunicación, en la tecnología satelital y digital. Pero deben de responder de diferentes formas, ¿no? A situaciones particulares, sobre todo territoriales, ¿no? De cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchas lenguas nativas en las cuales no utilizan mucho el castellano y donde no existe polidocencia, sino hay una unidocencia. Los espacios geográficos y climáticos existentes, ¿no? Acordes a los estándares de calidad vigentes. Entonces, hay que tener claramente definido qué existe en cada una de estas regiones, porque en cada una de nuestras regiones las situaciones son completamente distintas. Sin embargo, tienen el primer canal principal, que es en Internet, ¿no? Brindar o incidir en que los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de contextos rurales, monolingües y pueblos indígenas del área rural cuenten con un servicio de transporte. Es importante. Importante que cuenten con servicio de transporte, claro que sí. Hemos encontrado en zonas muy alejadas, ¿no? De comunidades nativas que tienen que caminar durante horas para poder tener una zona de conexión y llegar a centros poblados que tengan señal de internet. Es bastante, ¿no? Disfuncional en ellos y aún más, llegan cansados, ¿no? A las horas de clase y muchos de ellos retrasados porque no logran cumplir con todas las horas que se vienen estableciendo dentro del trabajo. Capacitar a los docentes en la adecuación del hardware y software digital para el uso adecuado de las plataformas digitales. El uso de las aulas virtuales,
que tengan apoyo pedagógico y técnico en los docentes. Es también muy fundamental ello, ¿no? Definitivamente el Estado está haciendo denodados esfuerzos por trabajar con cada uno de los docentes, pero se vuelve a repetir la historia, no solamente son los alumnos que no tienen acceso muchas veces a la educación, sino que también los docentes pasan por la misma situación, más aún en pandemia, ¿no? Más aún en pandemia, ¿no? Que actualmente existe un déficit económico bastante alto y muchos docentes incluso han dejado de laborar y han tenido que responder a otros tipos de actividades laborales que puedan de alguna manera subsistir en el ingreso de vida diaria, ¿no? Reestructurar el presupuesto asignado de la educación en el ámbito rural. Definitivamente debe reestructurarse todo esto, ¿ok? Utilizando políticas de intervención desde un enfoque de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Hemos encontrado de que en muchas escuelas ¿no? Tienen antena satelital, tienen computadoras, pero lo que no tienen es el Internet en sí. No tienen el enfoque del Internet en sí, no pueden acceder al Internet. Y peor aún, conversando con muchos directivos de la zona, nos decían que las computadoras ya estaban desfasadas o simplemente ya no servían porque no tenían el soporte técnico necesario. Sin un hardware adecuado no se podía trabajar. Y obviamente genera una desesperanza aprendida y daña de alguna otra manera tanto a docente como alumno. Sin embargo, los docentes siguen adelante trabajando, ¿no? Arduamente con este proceso, pero lo importante acá es que el gobierno debe de dar otro enfoque necesario, sobre todo en reestructurar el presupuesto asignado. Las acciones estratégicas de apoyo con los gobiernos regionales y locales de cada región en el acceso a Internet también es fundamental, ¿no? Que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tengan una comunicación estratégicamente activa con las direcciones regionales de educación para que puedan trabajar en conjunto y apoyar en cada una de las aulas, ¿no? O en cada uno de los hogares con el acceso de Internet, ¿no? Al menos por medio de celulares que les permitan trabajar, ya sea por medio de WhatsApp, ya sea por la red satelital. La educación también tiene que marcar diferencia en una colaboración estratégica de las universidades a nivel nacional con los organismos de apoyo, los programas de prácticas profesionales y preprofesionales ¿no? en el ámbito educativo, tecnológico, psicológico y social antropológico. Necesitamos realmente hacer todo un diagnóstico situacional en cada uno de estas regiones para poder atender las diferencias significativas que hay en la brecha digital, ¿no? Y atraer y retener a todos los docentes especializados y de calidad en ámbito rural, ¿no? Ofertar adecuadamente la carrera docente con el fin de llegar a los lugares más alejados del contexto nacional. Es algo muy importante y obviamente que se viene trabajando no solamente en Perú y en América Latina, ¿no? Sino que sabemos que el presupuesto asignado para la educación no es el acorde. Por lo mismo, existe este tipo de situaciones y obviamente problemas que generan otros problemas psicosociales y genera una desesperanza aprendida en el contexto del desarrollo educativo en nuestro país, ¿no? No quiero sin más terminar y decir algo importante acá en UNESCO, ¿no? Nos menciona sobre todo que la educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la cohesión social. Esto es muy importante en la medida que nosotros tengamos claro que la educación es un principio fundamental y básico de la sociedad, ¿no? Esto en el Perú, por ejemplo, ha generado mucha centralización, ¿no? Casi en las 2/3 partes de los jóvenes vienen a Lima con la esperanza de querer estudiar
y muchos de ellos no culminan sus estudios, como han venido ya otros colaboradores docentes manifestando, no culminan sus estudios y aún así siguen trabajando, siguen esforzándose para poder lograr ello, ¿no? Y más aún en pandemia, se nos hace un poquito, mucho, ¿no? Un poquito más complicado la situación, ¿no? No me queda más que agradecerles y acá dejo una linda foto de un recuerdo que tuve ya en la región Junín, cuando estuve por la laguna de Paca, ¿no? Recorriendo el Perú, y le doy las gracias y doy por terminada mi ponencia.